Ponemos en marcha la tertulia en este martes 21 de mayo del año 2024. Hoy, señoras y señores, corresponde a la mesa de análisis internacional, así que voy saludando a quienes son los anfitriones habituales. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, aquí en Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Buenos días, Emiliano, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, perfectamente. Es un avance porque la última tertulia estuve muy omiso con el tema de vinchas y micrófonos y fue algo medio dramático. Mejoró, Agradezco tu ayuda en aquel momento, por supuesto. Mejoró claramente. Y ahora el saludo va para París, donde está Leo Harari, a quien ustedes conocen por toda su trayectoria en organismos internacionales, en particular UNESCO, BID, PNUD, la Organización Internacional de las Migraciones. Buenas tardes, Leo. Hola, buenas para todos. En este tema, para el primer tema, recibimos a otra voz habitual en estas mesas. Susana Mangana, ¿cómo te va, Susana? ¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano y compañeros de la mesa internacional. Un gusto estar nuevamente con vosotros. Para ti también, buenas tardes, ¿no? Sí, ya son aquí, casi las 3 menos 10 de la tarde, exactamente, 5 horas. Vamos, presentamos el primer asunto. Irán declaró ayer 5 días de luto por la muerte de su presidente, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero que ocurrió el domingo pasado. Raisi, un ultraconservador que estaba al frente del poder desde hacía 3 años, era considerado uno de los favoritos para suceder al líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei. La aeronave en la que viajaba Raisi perdió el contacto el domingo por la tarde cuando sobrevolaba una región montañosa de Irán con condiciones meteorológicas difíciles debido a la lluvia y una densa niebla. Los socorristas recuperaron este lunes los cuerpos de los tripulantes. A su vez, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ordenó abrir una investigación sobre la causa del siniestro. La muerte de Raisi, de 63 años, abre un periodo de incertidumbre política en Irán y también en la región, esa región sacudida por la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento palestino Hamás, un aliado de Teherán. Justamente, Khamenei, el guía supremo, designó como presidente interino al vicepresidente, Mohammad Mokber, a la espera de la celebración de elecciones que tendrá lugar el 28 de junio. La situación en la que ha quedado el país es observada de cerca por la comunidad internacional, en especial por Estados Unidos, Rusia, China y los países vecinos. Varios líderes políticos enviaron mensajes de condolencias, entre ellos el presidente Vladimir Putin, quien rindió homenaje a un político notable, según dijo, y un verdadero amigo de Rusia, y el presidente sirio Bashar al-Assad, que proclamó su solidaridad con Teherán, que le apoya en la guerra civil en su país. En tanto, en Washington, el Departamento de Estado envió un mensaje de condolencias a Irán pese a la enemistad entre los dos países y pese a que Raisi estaba en la lista negra de sancionados por Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó por su lado que Raisi era un hombre con las manos manchadas de sangre y que había sido responsable de abusos atroces a los derechos humanos en su país. El movimiento islamista palestino Hamás también envió sus condolencias y agradeció el apoyo de Raisi a la resistencia palestina. El movimiento libanés Hezbollah, afín a Irán, rindió igualmente homenaje a Raisi como protector de los movimientos de resistencia. Bueno, quiero preguntarles a ustedes en primer lugar cómo recibieron esta noticia, qué inquietudes les generó. Voy con Susana en el arranque. Y de paso una consulta. ¿Cómo pronuncias el apellido, el nombre del presidente? El presidente es Raisi, viene de la palabra árabe raíz, que significa justamente presidente o cabeza. Viene de la palabra ra'as, cabeza. Raisi con la tilde en la i final. Así que bueno, fue correcta la pronunciación en la introducción. Correcto. Entonces, ¿cómo te cayó la noticia? ¿Qué te pareció cuando la escuchaste? Bueno, evidentemente es una fatalidad. A ver, Sí. diremos cosas obvias como que la pérdida de cualquier vida humana es siempre una fatalidad. No nos podemos congratular por ello. Evidentemente que es un presidente controvertido, es un presidente que no gusta a todos los que defendemos esta idea de democracia, de paz, de que sobre todo estamos muy en contra de la feroz represión que lanzó
contra su propia población tras el inicio de esas protestas, tras la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años kurdo iraní, el 16 de septiembre del 2022. A partir de ahí, esa seguidilla de protestas, algunas de ellas muy cuantiosas, muy voluminosas en cuanto a la asistencia y participación de los ciudadanos iraníes. Bueno, me parece que no podemos dejar de objetar, ¿no?, la política interna, también externa, como luego diremos, de este presidente. Pero también es verdad que si tenemos que hacer un análisis mucho más fino, tenemos un presidente que llegó sin demasiadas expectativas para la comunidad internacional, un presidente no afecto a discursos grandilocuentes, inflamatorios, como nos tenía acostumbrados otro presidente como había sido Mahmoud Ahmadinejad. Recordemos aquel que visitara en varias ocasiones a Lula en Brasil, por ejemplo. Tampoco era un reformista como Rafsanjani, no se quiso arropar con ese sayo nunca, pero me parece que hay que destacar algunos logros en materia de política exterior por los que sí es reconocido en su propio país y por esas alianzas, como tú decías, no solo de países, sino de movimientos no estatales, como puede ser Hezbollah, como puede ser Hamas, que evidentemente han sido patrocinados, han sido financiados por Irán, que otra cosa cabía esperar de ellos. Pero algunos de esos logros creo que tienen que ver también con este viaje fatal que tuvo a última hora, porque estaba regresando de lo que era la inauguración de una represa con el presidente Ilham Aliyev de Azerbaiyán, un país con el cual había estado enemistado Irán durante décadas, porque Irán había decidido apoyar a Armenia en el conflicto por Nagorno-Karabaj. Pero toda vez que ese problema ahora de alguna manera ha sido saldado, no para felicidad de los habitantes de Nagorno-Karabaj ni de los armenios, pero Azerbaiyán ha recuperado el control de ese territorio, pues evidentemente también se había puesto a rodar la maquinaria diplomática. Entonces, al-Raisi, pasando raya, había logrado mejorar la relación con Azerbaiyán, estaba consolidando su relación con India, un país asiático también que invierte mucho en Oriente Medio. Muchas veces hablamos de China, pero soslayamos el papel que está jugando la India. Ujú. Y también es un presidente que logró recuperar el tono diplomático con países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, país con el que ha tenido enfrentamientos muy duros en el último lustro y sobre todo que habían ya llegado a la ruptura de relaciones diplomáticas y que el año pasado volvieron a retomar, a normalizar esa relación bilateral. Todo eso no lo podemos olvidar. Y por supuesto que en el plano ya interno, creo que ese ataque, el primer ataque directo ordenado por un presidente iraní de Irán desde territorio iraní a Israel, también es algo que van a recordar, ¿no?, dentro de lo que es la política doméstica de Irán. Eso no lo podemos olvidar. Sí, No es el es punto hablar hoy oportuno del ataque, incorporar pero ese antecedente muy sí, cercano, ¿no? Hace claro, pocos días estábamos hablando de Irán por ese motivo, ¿no? exactamente. Ujú. Ujú. Leo, Y que hay que entender las razones, ¿no? Que luego, si hay tiempo, me gustaría dar alguna pincelada que no se ha dicho. Leo, vamos con tu primera reacción. Bueno, no me parece muy bien el enfoque de Susana, porque viendo los medios de prensa internacionales existe una polarización bastante grande. Yo me he pasado la madrugada de ayer, apenas se tuvieron las noticias, sapeando entre los canales anglosajones y Al Jazeera y los canales europeos, y por un lado era la fiesta porque había muerto el señor Reisi, incluso una líder feminista que planteaba declarar el domingo como el Día Mundial del Helicóptero, en Tremendo, homenaje al helicóptero, ¿no? tremendo. Es decir, y por otro lado, si no, es todas la elocuencia para hablar bien de él, de los aliados conocidos. De manera que Susana, cuando dice no tenemos que olvidar, yo comparto, no tenemos que olvidar. Igual, no hay que olvidar que era un ayatolá conservador que estuvo muchos años en el sistema judicial y que por lo tanto es buena parte responsable de las ejecuciones por colgamiento y la represión brutal que ha pasado ese país. Ahora, mi viejo, que era abogado, especialista en asuntos difíciles, decía, es preferible tener un adversario inteligente que un adversario burro.
Y acá hemos perdido, la comunidad internacional, un adversario inteligente, un tipo sutil, capaz de hacer trabajo de diplomacia internacional que le abrieron espacios cuando es uno de los países con mayores sanciones del mundo y uno de los países que había hecho esfuerzos para abrirse a la comunidad internacional con el tema de la fabricación de elementos radioactivos dentro del desarrollo nuclear y que fueron traicionados realmente por la comunidad internacional con la salida de Estados Unidos del acuerdo. O sea que se pierde una persona capaz de encontrar aristas menos visibles en los conflictos internacionales y navegar por ellos, cosa que, ¿qué querés que te diga? Aunque estuviera muy lejos de lo que yo pienso que debiera ser un político, era un elemento de que habría espacios de conciliación. Por ejemplo, con la apertura con Arabia Saudita, por ejemplo, la reacción minuciosamente medida a el ataque israelí al consulado iraní en Damasco, donde la, la revancha era obligatoria, pero que se hizo de manera tal que se pudiera desinflar el conflicto. Esa pérdida nos vamos a dar cuenta si pesa o no desde las próximas semanas y veremos quién viene a ocupar ese lugar. Gustavo, completamos contigo el arranque. Sí, hay dos aspectos o dos caras de la moneda en cuanto a Raisi, ¿no? O sea, evidentemente es un político, también es un alfaquí, es decir, él estuvo además muy imbricado en todo el engranaje judicial durante más de 3 décadas en Irán. Es una persona que viene de un serno político, un serno religioso, y tiene todas esas, llamémosle virtudes que ha estado señalando Leo, en el sentido de que él trajo un poco de paz a la política interna iraní. Recordemos que Hassan Rouhani era una persona que se había enfrentado de alguna forma a la Guardia Republicana, había intentado ser reformista en esa área, y recordemos que Irán tiene algunas patas de poder que son, por un lado, el Ayatolá y por el otro lado, la propia grupo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es decir, él trajo paz en el sentido en que él se alineó a esa estructura de poder, a ese esqueleto de poder, fue funcional a eso. em, Tuvo algunas acciones a nivel de política exterior que son las señaladas tanto por Susana como por Leo, pero debo recordar que la política exterior en realidad está muy centrada más en el ayatolá que en el propio Raisi. Ahora, esa alineación, esa funcionalidad de Raisi también le hace, eh, no quiero ser ofensivo con la palabra, pero no lo estoy encontrando muy bien, también lo hace una pérdida no tan sentida para la estructura de poder iraní. Es decir, es alguien que estaba alineado dentro de una estructura de poder que estaba funcionando y un mecanismo y un engranaje que estaba funcionando y que va a seguir funcionando sin Raisi. Porque en definitiva él era el gran instrumentador de alguna de las políticas o de las acciones, pero en mi criterio no era quien tomaba la decisión estratégica de hacia dónde ir. Las hojas de ruta no las marcaba él. Vendrá alguien después de Raisi que cumplirá la función de Raisi. Lo que sí es cierto es que Raisi marcó, como dije, como quise decir recién, una cierta diferencia con su antecesor, en sentido de que trajo paz a esa administración de poder interno que tiene Irán, en un momento en que Irán está complicado desde el punto de vista de su relación con Israel a futuro. Es decir, si bien Irán está esto es más geopolítico, ¿no? Si bien Irán está encontrando su lugar en esa sociedad de esa especie de bloque no occidental, sigo sin darle nombre porque darle nombre sería un gran error, está encontrando dentro de esa especie de eh, amabilidad con que se lleva tanto con Beijing como con Moscú, un cierto lugar de supervivencia económica. Es un momento donde un enfrentamiento directo con Israel no es algo deseable. Hezbollah se empieza a convertir más en un problema en cuanto a qué hacer con él,
más que en un potencial iraní allí en el sur del Líbano. Entonces es un momento donde Raisi sí hubiera sido útil en cuanto a sus opiniones intermedias, su visión política. Pero no me parece que la estructura de poder iraní haya perdido alguien definitivo en cuanto a la toma de decisiones o a las estratégicas a mediano o largo plazo. Más temprano, cuando se escuchó la intervención de Leo, Susana escribía en el chat de esta conferencia que estaba totalmente de acuerdo. Ahora aparecieron los matices que puso por su lado Gustavo. Entonces, Susana. Sí, bueno, ahora ya vamos a pasar a qué queda, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la muerte de Raisi? Dijimos quién era, qué ha hecho, también algunos de sus logros en materia de política para no irnos por lo sentimental, ¿no? Porque aquí no cabe opinar si nos gusta o no nos gusta, es qué ha hecho para el país, dónde dejó al país y quién va a venir. Es un poco irrelevante porque recordemos que tiene un entramado de contralor en la política iraní que hace que evidentemente haya toda una guardia revolucionaria islámica, hay todo un proceso de selección de candidatos que si no cumplen con unos mínimos que exigen los líderes conservadores del país, o sea, tienen que ser principalistas, conservadores, va a haber un continuismo, como se suele decir en política. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con Gustavo en que Hezbollah es algo prescindible o un problema para No, no, Irán. Yo no, creo que hay no, que no, tener no, en cuenta. no, no, prescindible nunca, no, no. No. No, no, Bueno, yo para lo que mí pasa, Hezbollah es muy claro, importante, Gustavo, déjame darte mi es idea. importantísimo, no, no, no era prescindible, no iba por ese Claro. lado, pero está bien lo claro Bueno, después, no, no hay pero problema. yo digo que Disculpa, disculpa. no, no, me refiero que el ataque justamente contra la embajada o contra la misión diplomática de Irán en abril por parte de Israel a Irán era una seguidilla de otros ataques que había habido ya en diciembre, habían asesinado a otro brigadier general importante para el suministro o sea, era el jefe de la logística que suministraba a Hezbollah y a otros satélites de Irán allí en la región del Levante. Después, en enero también del año pasado, habían asesinado, perdón, sí, en enero de este año, perdón, asesinaron a otro también importante jefe de inteligencia iraní desplegado allí en Siria, con lo cual tenía que responder a ese ataque para no perder apoyos internos, pero también como medida disuasoria, etcétera, para evitar que Israel siguiera envalentonándose y pudiera atacar el territorio propiamente dicho de Irán. Ahora bien, yo creo que esto demuestra que Irán está intentando anticiparse a lo que es el reordenamiento regional en Oriente Medio, quiere disputar esa posibilidad a Arabia Saudí, parte de su rivalidad viene por ese lado también, y no olvidemos que Arabia Saudí es el gran comprador hoy número uno de las armas estadounidenses, curiosamente, ¿no? Entonces, ¿contra quién se arma Arabia Saudí? Esto siempre me lo has oído decir, Emiliano, en este espacio, no es contra Israel, sino por si acaso con su vecino persa. Y entonces yo creo que Irán estaba con Raisi jugando sus bazas muy minuciosamente para ver qué lugar podía ocupar, toda vez que entendía Irán que esa Pax Americana se estaba terminando en Oriente Medio y ya estamos viendo lo que ocurre con la derrama, todas estas aristas, implicancias del conflicto en Gaza, ¿no? De la guerra en Gaza. Entonces, es verdad que poco puede cambiar en el corto medio plazo porque van a elegir a otro candidato, a otro ayatolá salido de las escuelas de Qum. Acabo de volver de Qatar y he estado allí participando de una conferencia que no debía ser política, pero por lo general siempre la política es transversal a estas organizaciones y a estos eventos, y este año más que nunca, y había invitados de Irán, en Qatar, pero no había profesores de Arabia Saudí o de Emiratos Árabes Unidos, y eso para mí es un termómetro de dónde están las cosas. Entonces, Irán tiene apoyos muy claros, como puede ser Rusia, como puede ser China, también lo es India, y ha mejorado su relación con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, pero hasta ahí no más, se miran con muchísimo recelo. Así que vamos a ver a un nuevo presidente que seguirá la estela de Raisi, quizás, y esperemos, coincido con Leo, en que tenga el talante, digamos, de negociación, de diplomacia suficiente, en vez de volver a declaraciones incendiarias, ¿no? Que luego hablaríamos de eso si hay oportunidad con otro como es Milei, a ese estilo me refiero. Yo creo que igual no podemos ver cambios grandes en la política de Irán, porque ahí vemos que, por ejemplo, para las mujeres, para las minorías étnicas, para los Bahá'í en Irán, un grupo muy castigado por las ayatolás, poco y nada ha cambiado, a pesar de las masivas protestas y la represalia feroz que ha habido de las autoridades, como no, con el permiso de Raisi en su momento, que se han saldado con más de 500 muertes, jóvenes ejecutados, ahorcados, como dijo casi todos, como dijo Leo, pero también muchísimos
detenidos en las cárceles. Todavía la Premio Nobel de la Paz, Narguis Mohammadi, de quien hablamos aquí contigo en este espacio, sigue encarcelada, ¿no? Así que bueno, mucho para decir de la política interna de Irán. Sí, quizás impresiona, lo marcan algunos oyentes, todas las anotaciones que están apareciendo, ¿no? Todo lo que a partir de esta noticia es conveniente enumerar, detallar, examinar sobre qué es Irán hoy, y qué está pasando internamente, qué papel juega en la región, qué papel juega en el mundo. Tanto Leo como Gustavo quieren añadir, quieren complementar. A ver, vamos contigo, Leo, de nuevo. Bueno, hoy era el día del té, creo, esta Sí, mañana sí, empezamos señor. hablando del té. Yo el único té que no paso es la teocracia. Tú también estás para los juegos de palabras como algunos Y oyentes. sí, para mí es absolutamente indigesto, es una desgracia. Y esa desgracia en Irán tiene su guía supremo, que es Jamenei, que cumplió 85 años y cuya sucesión es un tema al orden del día. Es uno de los, simplemente para redondear el bloque, porque es uno de los elementos que no tomamos en cuenta. Raisi era casi como el natural candidato para ser guía supremo, pero Alá lo llamó a su lado prematuramente. Prematuramente para gozar de ese puesto, digamos. Es posible que sea el hijo de Jamenei, creo que se llama Moktabi o algo así. Octavá. Moktabi, Susana podrá decir. Susana es la que sabe. Bueno, Susana eh, Lauda. A ver, ¿cómo se dice? ahí no te vemos. Está sin No te, micrófono, no puede laudar. Mostaví Mojtaví, también. bueno, era Bien, Sí. bien. Mojtaví, entonces no me equivocaba. Me acordaba porque en verdulero de la esquina aquí árabe se llama Mojtaví, entonces tenía que no iba lejos. Bueno, pero es decir, ese es uno de los temas, la sucesión de guía supremo, porque ahí el cambio es serio. La mayor parte de los comentaristas internacionales hablan de continuidad. No va a pasar nada porque está el guía supremo, porque están los guardianes de la revolución, porque hay una institucionalidad sólida y se las van a arreglar con el vicepresidente en 50 días elecciones en las que va a ganar un candidato puesto por los ayatolás y acá no pasó nada. Ese no pasó nada tiene un cierto margen de incertidumbre por la avanzada edad del guía supremo y por la desaparición súbita de quien era más o menos quien iba a llenar el lugar. Es todo mi comentario. Ujú. Bueno, yo quisiera agregar algo, ¿no? A mí volví muy preocupada de Qatar por lo que pude apreciar y justamente pasé adrede bastante tiempo con la delegación de Irán. Había hombres por un lado, eran todos mulas, obviamente, también mujeres, todas vistiendo su chador, si no, no las hubieran permitido salir del país, estoy segura. Pero el tenor de lo que se conversó en esa conferencia me da la pauta también de cómo se nos ve, o sea, cómo se mira a Occidente, y Uruguay estaría en ese mismo paquete de país occidental, todo lo que ocurre en Occidente, todas las políticas progresistas de conquista de derechos, sobre todo derechos de las mujeres, el tema del colectivo LGBTQI, pareciera, cuando los oyes hablar, pareciera que todo pasa por leyes trans, todo pasa por dar más derechos, por ejemplo, para el matrimonio igualitario, etcétera. Entonces, la reacción de países conservadores, como puede ser Qatar, como puede ser Irán, el propio Irán del que estamos hablando, es cerrar filas, volver a los cuarteles, replegarse a los cuarteles de invierno y promover toda una serie de políticas públicas que tiendan a controlar a las personas, controlar cómo piensan, cómo son educados, para limitar esa posibilidad de que imiten lo que ellos dicen que es, bueno, pues una decadencia de Occidente. Hasta ahí es algo que yo vengo oyendo hace décadas, pero me asusta pensar que es lo que trasladan a través de sus representantes luego en organismos varios en el mundo occidental que están viviendo entre nosotros y que después traigan ese mensaje tan rancio, yo diría hasta tan casposo, para nuestros países, ¿no? Porque claro, les pone muy nerviosos ver que, por ejemplo, dicen ellos, se ha desintegrado la familia, se ha perdido las enseñanzas y los valores de las religiones abrámicas, habría que retomar el discurso y volver a hablar de las Sagradas Escrituras y educar
en lo religioso, pero claro, Emiliano, ¿cómo haces eso en Uruguay, en España? ¿Cómo pones en el centro del discurso el volver a imponer clases de religión cuando parece que en este mundo postmoderno hemos desterrado a la religión del ámbito público, ¿no? Todo esto me genera una seria preocupación. Y en el caso de Irán, obviamente un país doblemente conservador, donde los ayatolás no quieren dar ni esta pizca de libertad a su propio pueblo, el que se ha expresado alto y claro, pues yo veo que hay gente en la diáspora, activistas iraníes por los derechos de la mujer y derechos humanos en general, que hoy están de fiesta, quieren celebrar el día del helicóptero y todo lo demás, y bailaban ayer en las calles de Naciones Unidas, frente a Naciones Unidas, con jóvenes norteamericanos que estaban allí bailando por otras causas, pero también hay que recordar que, bueno, pues esta revolución la están dando desde adentro los propios iraníes, pero lo están pagando con sus vidas. Y yo mucho me temo que en el corto o medio plazo no vamos a ver un cambio de timón en la política interna y externa de Irán. Ahora sí, Sí. Gustavo, que hace Sí, rato Emiliano, levanta la no, mano. no, quería aclararme, menciona a Hezbollah hoy, pero voy un poquito por lo que acaba de decir también Susana. Yo me refería a que si bien el sistema de poder o la administración de poder iraní no va a sufrir grandes cambios, la hoja de ruta para ellos sigue siendo la misma de siempre. Sí es cierto que se aproximan cambios desde afuera, pero no en el sentido de un cambio directo frente a Irán. Hubo algunas entrevistas a algunos politólogos, o estrategas o pensadores políticos en Estados Unidos y todos están coincidiendo en que luego de hablar con algunas autoridades israelíes, lo que sigue después de Hamas es Hezbollah. Sea cierto o no, es cierto que Israel va a prestar atención a Hezbollah. Y sea cierto o no, es cierto que Irán hasta ahora ha venido manejándose bien desde su punto de vista, le está saliendo bastante barato y manejable esa especie de guerra proxy a través de su eje de la resistencia contra Mm. Israel. También es cierto que eh, lo hace porque no está en condiciones Irán de tener un enfrentamiento directo con Israel. Y también es cierto que muchos analistas, en este caso no occidentales, algunos de ellos iraníes, hacen referencia a la utilidad de Hezbollah como especie de última bala, es decir, es un gran ejército, tiene mucha capacidad de fuego, pero el truco está en no utilizarlo, porque una vez que se utilice, después no queda nada. Entonces, ese tipo de decisiones son las que va a tener que empezar a tomar quien suceda a Raisi. Se viene un momento de decisiones de ese estilo. Yo no digo que sean esas las decisiones, pero me parece que ese tiempo de tomar esas decisiones se les está acercando y me parece que está esta especie de situación interna iraní que Susana siempre ha referido, no solo ahora, sino siempre se ha referido a ella, es algo que está creciendo, no está congelada, digamos. O sea, Claro. se les están abriendo muchos frentes y hay Sí, que empezar a tomar decisiones que no las va a tomar el sucesor de Raisi, las va a tomar obviamente el Ayatolá, la Guardia sí. Republicana o quien sea, pero el sucesor de Raisi va a estar en el medio de la cocina, aportando o no. Entonces, sí es relevante a ese respecto quién lo suceda, si va a estar sumando o restando, porque Irán sigue siendo, guste o no guste, tenga el perfil cultural, étnico, religioso o que se te ocurra que tenga, sigue siendo un país de referencia en el área desde muchos puntos de vista. Y Gustavo, otro detalle es que, bueno, Irán con todo este intercambio, el intercambio de ataques que tuvieron Israel e Irán le ha servido también para conocer mejor sus capacidades militares, para hacer Sí, observación de la respuesta de Israel. Cuando tú dices no se puede enfrentar solo a Israel, yo te diría que quizás solo a Israel sí, el problema es que enfrentarse a Israel solo no ocurriría. Es Israel y Estados Unidos, porque Estados claro, no, Unidos no, ya no, lo ha por eso. dicho. Ujú. Pues sí, Pero pero hay ellos que ya lo dejarlo bien saben, claro, porque ellos ya lo Israel, saben, ellos Israel ven por también encima sabe del que hombro, tiene a claro, Estados Unidos para ellos ven por defenderlo y encima del salir hombro al de frente. Netanyahu y saben a quién están mirando. Claro, pero también no olvidemos que Irán se está rearmando, Irán quiere conseguir también armas cada vez más modernas. Recordemos que el helicóptero ahora siniestrado donde viajaba el presidente y el ministro de Exteriores, Abdollahian, fue encontrado por un dron turco. O sea que hay cooperación militar entre Rusia, Turquía e Irán. Eso quiere también dar una respuesta, ¿no? Irán no está quieto. Irán es un país que tiene sanciones muy acuciantes y tiene una economía, pues, ciertamente muy difícil, pero se ha ido rodeando de otros que también tienen sus reticencias a seguir avanzando en su relación con Estados Unidos o que juegan ya al gato y al ratón, entre ellos la propia Turquía y, por supuesto, a Rusia les sirve tener un aliado más. Y es un Susana, es país lo de que yo referencia decía, hasta es lo para que yo los decía. talibán.
Es lo que yo decía hoy al principio. No voy a decir zona de confort porque es demasiado, pero es cierto Ujú. que Irán encontró su zona de supervivencia. Ujú. Encontró con quién hablar, Bueno, Irán es encontró un con país que quién es una comerciar. civilización persa de muy antiguo Claro, y es un país que ha claro. tenido control de un vasto imperio durante siglos. Entonces, a ver, por eso siempre hemos dicho, son ayatolás, son religiosos, podremos decir hay miopía en su mirada, pero no son estúpidos, ¿no? Entonces hay que No, tener en cuenta que Irán es un país, justamente analizábamos con Leo qué había de bueno, si acaso, en el perfil de un hombre como Raisi, sabiendo que es un principalista, un conservador, o era, vaya, ya fallecido, un conservador, pero evidentemente no se podía desmarcar de los ejes y las líneas marcadas por la Revolución Islámica. Hasta tanto eso no ocurra, no vamos a ver un cambio de timón, eso hay que sacárselo de la cabeza porque no permitirían a nadie que quiera alejarse de esos patrones, de ese modelo de convivencia. Por eso yo hablaba de la parte social, que muchas veces la descartamos. Eso es lo que a mí me sirve cuando viajo y estoy con ellos y veo qué tan distantes estamos, me sigo dando cuenta de que hay una parte de la población que consume ese relato de que, bueno, tenemos que volver a nuestro Islam, tenemos que volver a nuestros fundamentos, como también hay otros que dicen hay que volver a enseñar el cristianismo, ¿no? En las escuelas, en Georgia, por ejemplo, ortodoxos, en Rusia ya sabemos que también hay una buena parte de la población que ha recuperado esa práctica antes no permitida. En fin, yo creo que esa parte social hay que tenerla en cuenta porque te da la idea, el termómetro y la sensación de cómo están viviendo los profundos cambios tan rápidos que ocurren en este siglo XXI las poblaciones de estos países. Le dejo a Leo el cierre, el final de este primer enfoque a propósito de los cambios en Irán. Era dos. Uno, una preocupación y era saber si Susana, cuando estaba en Qatar, usaba burka o un sombrerito, un pañuelo. un- No es obligatorio, Leo. En Emiratos y en Qatar o en Kuwait o en Omán no tengo que usar velo ninguno. Al contrario, iba como me ves ahora con este pelo así bien suelto y revuelto, tipo Bueno, leona. se morían de envidia las mujeres locales, me imagino. Bueno, Bueno, no, el único comentario que yo haría muy brevemente, que tiene que ver con las últimas cosas que se han dicho, es que asistimos a un cambio global, en donde una de las cosas que está en cambio también es el relato. Por eso hablamos de las religiones y las aperturas y no aperturas, lo que tú decías, la dimensión social. El relato está en juego. La conciencia que se está haciendo a nivel masivo de que somos poca cosa frente al clima y la naturaleza, por ejemplo, quizás nos va haciendo ver que hay otros temas que son muy importantes y que los dábamos como por sentado. Y hay una búsqueda de identidad que nos lleve más allá de la identidad tribal que nos caracteriza, pero que todavía no se ve muy bien cómo se va a construir. Entonces, creo que todo esto se lee también dentro de ese cambio y es por eso tan difícil de prever hacia dónde vamos. Ahora, haría una nota al pie a esto mismo que acabo de decir, y es, cuando hablamos decimos Irán, decimos Israel, decimos Arabia Saudita, pero también cuentan los gobiernos. sí. Porque un gobierno teocrático en un país como Irán, que tiene su historia tan larga y tan importante, y que ha visto gobiernos democráticos, y que ha visto revoluciones, y que ha visto gobiernos nacionalistas, pero abiertos al mundo y a la modernidad, los mejores aliados de Israel en su época, y que hoy en día están en una especie de confusa edad media con todos los matices de lo que hemos hablado. Y lo mismo en Israel. Israel ha visto gobiernos que supieron refrenar esa sed terrible por territorio, cueste lo que cueste, y hicieron cosas constructivas. Los gobiernos, tenemos la mala suerte de que se están coleccionando gobiernos torpes, y esto nos pone en un nivel un poquito más grande de peligro del que nuestro sistema global puede aguantar. Un apunte para terminar. Preguntan desde la audiencia, con respecto a la caída del helicóptero, ¿existen sospechas o no? Simplemente se lo da como un accidente, un siniestro. Susana.
Yo no he leído sobre realmente tesis conspirativas. Han abierto una investigación desde Irán, lógicamente, pero todo apunta a que fueran la mala climatología y una impericia digamos, del piloto en esas circunstancias. Era una zona muy boscosa y aparentemente era impenetrable, ¿no? Como una selva, digamos, en la zona de lo que es el Azerbaiyán oriental, la parte noroeste de Irán. Recordemos que hay 18 millones de azeríes, ciudadanos iraníes, pero de ascendencia de Azerbaiyán, azeríes. Yo leí alguna conjetura sobre justamente eso, que podría haber algún irredentismo nacionalista azerí de esa zona, pero traído de los pelos. No, 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 no. O sea, es una especie de, si tiro los dados, podrían caer por allí. En general, no. No, perdón, pero si hay algo raro, una de dos. Israel tiene Israel, claro. nombre. Claro. No Tiene sería nombre. Azerbaiyán, no sería No sería Azerbaiyán el ahí. primer No, que esos agarra. nacionalistas azeríes tienen muy buena relación con Israel, ¿eh? Sí, Claro, pero no, no tienen eso es Pero fuerza. no, no, no. posible. Lo que pasa es que no tiene mucho para ganar. No. No, no. Eso es lo que los hace menos sospechosos en este caso. Y después hay los enemigos internos, Mm. porque gobiernos autoritarios fabrican enemigos duros, digamos. O sea, eso no se puede descartar, no se puede descartar. Pero también un helicóptero de 40 años, un día nublado, de Sí, nochecita. 40 o 54 años de antigüedad creo que tenía el helicóptero y luego vemos que están con todo el tema digamos, del funeral y demás, pero no veo, por lo menos en lo que he leído de Irán, no veo que estén dando esa manija, como decís en Uruguay, con el tema de que hay alguien por detrás, una sombra, una mano negra que haya podido plantar No, alguna nunca es bomba o algo así. descartable. Susana, gracias por acompañarnos en este tema. Capaz que te quedás en el segundo, no sé, ahora lo coordinamos. Pero ya volvemos, ya Perfecto. continúa esta mesa de análisis internacional.